Este no es un video para enseñarte cómo eliminar el miedo, porque eso sería una mentira. El miedo es una emoción humana, inevitable, natural, y si peleas contra él, solo lo haces más fuerte. Pero hay otra manera. El budismo lo entendió hace siglos. El verdadero antídoto no es destruir el miedo, es aliarte con él. Aprender a mirarlo sin temerle, a escucharlo sin obedecerlo, a caminar con él sin dejar que te limite. Y en este video vamos a hacer justamente eso, aprender desde la sabiduría budista cómo dejar de ser esclavos del miedo y empezar a vivir desde la claridad, desde la presencia, desde la libertad interior. Porque vivir sin miedo sí es posible, pero no huyendo de él, sino comprendiéndolo. Y cuando lo comprendes, el miedo deja de tener poder. El primer concepto que debemos integrar es que el miedo no es tu enemigo, es tu maestro. Hay algo muy humano en temer. Lo sentimos en el cuerpo, lo llevamos en la sangre. A veces llega como un susurro leve, otras veces como una tormenta que lo cubre todo. Y la reacción casi automática es huir, resistirlo, disfrazarlo, intentar eliminarlo a toda costa. Porque hemos crecido creyendo que el miedo es un enemigo, algo que debe ser vencido, anulado, aplastado. Pero esa es precisamente la trampa. El budismo no te enseña a matar el miedo, no lo niega ni lo sataniza, lo mira a los ojos, lo invita a sentarse, lo escucha. Porque el miedo, desde esta perspectiva, no es un castigo ni una falla, es una oportunidad, es un maestro. Cuando sentimos miedo, lo que en realidad está ocurriendo es que una parte de nosotros está tratando de protegerse, no desde la maldad, sino desde la confusión. El miedo surge cuando la mente se aferra a una idea, no puedo perder esto, no debe pasar aquello, debo tenerlo todo bajo control. Pero esa rigidez choca contra la realidad cambiante de la vida. Y ese choque, eso que aprieta el pecho y nubla la vista, eso es miedo. No es el mundo el que nos amenaza, es nuestra mente la que se defiende de lo incierto. Y ahí es donde comienza el aprendizaje. Porque si en lugar de huir del miedo, te detienes a observarlo con compasión, empieza a mostrarse por lo que realmente es, una capa más superficial que cubre emociones más profundas. Tal vez debajo hay tristeza. Tal vez una herida vieja que aún late. Tal vez la necesidad de sentirte seguro, amado, suficiente. El miedo no es más que la alarma. Pero si solo te ocupas de apagar el sonido sin entender el fuego que la provocó, nunca sanarás de verdad. El budismo te invita a hacer algo muy distinto, a practicar la atención plena, incluso en medio del miedo, a respirar dentro de él, a convertirlo en objeto de tu meditación. Y esto no es teoría bonita ni consuelo barato, es una práctica valiente. Es sentarte contigo mismo y decir, no voy a escapar. Voy a quedarme aquí a sentirlo, a dejar de temerle al miedo. Porque cuando lo haces, cuando dejas de pelear y empiezas a observar, el miedo pierde forma, pierde fuerza, porque ya no lo estás alimentando con resistencia. Y en ese acto de presencia ocurre algo profundamente liberador. Descubres que no eres tu miedo, que puedes sentirlo sin ser arrastrado por él, que puedes acogerlo sin identificarte con él, que puedes escuchar lo que tiene para enseñarte y luego, soltarlo. Porque el miedo tiene una función. Te muestra donde aún estás aferrado, donde aún estás dormido, donde aún crees que necesitas controlar lo incontrolable. Pero una vez que ves eso con claridad, con honestidad, ya no tiene que quedarse, ya no tiene que mandar, ya no tiene poder. Así que no huyas del miedo, no lo reprimas, no lo conviertas en enemigo. Ábrele la puerta como se le abre a un visitante inesperado, con firmeza, pero sin violencia. Escúchalo, aprende de él y, cuando hayas entendido su mensaje, déjalo ir con gratitud. Porque cada vez que haces eso, creces, despiertas, te liberas un poco más. Y sí, vivir sin miedo sí es posible, pero no porque nunca vuelva a aparecer, sino porque ya no necesitas esconderte de él. Lo conoces, lo entiendes, lo has trascendido. Por otro lado, la aceptación radical es el camino corto hacia la paz. Hay una parte de nosotros que lucha todo el tiempo. Lucha por cambiar lo que siente, lucha por corregir lo que no entiende. Lucha contra las emociones incómodas, contra el miedo, contra la incertidumbre. Y muchas veces esa lucha no se nota en la superficie. Sigue ahí en silencio,
disfrazada de productividad, de autocontrol, de perfección, pero por dentro, cansa, agota. Y el miedo se alimenta de esa lucha. Se hace más grande cuando lo resistimos, cuando lo rechazamos, cuando lo tratamos como un enemigo que debe ser eliminado para que por fin podamos estar en paz. Pero ese momento no llega, porque la paz no aparece cuando todo desaparece, sino cuando tú cambias la forma en que te relacionas con lo que sientes. Eso es lo que el budismo llama aceptación radical. Y no se trata de rendirse con resignación ni de conformarse con el dolor. Se trata de abrirle espacio, de decir, esto que estoy sintiendo, por incómodo que sea, también tiene derecho a estar aquí. Se trata de permitirte ser humano sin condiciones, de dejar de exigirte ser siempre fuerte, siempre claro, siempre en control, porque ahí, en esa rendición honesta, empieza algo nuevo, empieza la verdadera paz. La aceptación radical no es pasividad, es sabiduría. Es entender que lo que niegas te domina, pero lo que aceptas se transforma. Cuando te sientas a observar tu miedo, tu tristeza, tu ansiedad sin intentar cambiarlas de inmediato, les quitas el poder porque ya no estás atrapado en la reacción. Estás presente, estás consciente, estás libre. Y es curioso, a veces creemos que necesitamos horas de meditación, años de práctica, libros, retiros. Pero lo más transformador muchas veces ocurre en el momento en que dejas de pelear contigo mismo. Ese instante, el instante en el que dices, está bien sentir esto ahora mismo, es un acto espiritual profundo, porque en ese momento te estás reconociendo como ya completo, ya digno, incluso en medio del miedo. Y ahí se conecta con lo que ya hablábamos antes, que el miedo no es el enemigo, es el mensajero, que no necesitas destruirlo para vivir en libertad. Solo necesitas dejar de resistir su presencia, porque lo que duele más no es lo que sientes, es todo lo que haces para no sentirlo. El esfuerzo por escapar, la tensión de ocultarlo, la ansiedad de pretender que estás bien cuando por dentro hay un torbellino. Aceptar no es caer, es despertar. Es darte cuenta de que lo que te pasa no te define, que puedes permitir que el miedo esté sin dejar que te arrastre, que puedes sentirlo todo, vivirlo todo, atravesarlo todo y seguir de pie con más compasión, con más calma, con más claridad. Aceptar es dejar de correr y, cuando dejas de correr, por fin puedes descansar. Por fin puedes ver con nitidez. Por fin puedes responder con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo. Decreta en comentarios, respondo con sabiduría. Os leo. Y es ahí, en esa aceptación profunda, en ese silencioso, sí, a lo que hay ahora, donde empieza la verdadera libertad. No porque el miedo se haya ido, sino porque tú has dejado de vivir bajo su sombra. El miedo se alimenta de la ignorancia. Vamos a ver ahora cómo podemos tener más claridad en nuestras vidas. El miedo, aunque lo sintamos con tanta fuerza en el cuerpo, no nace del cuerpo, nace de la mente, de una mente confundida, saturada, atrapada en creencias que no cuestionamos. Y eso es lo que el budismo llama ignorancia, no como falta de inteligencia, sino como ceguera ante la verdad más profunda de la existencia. Esa ignorancia no es algo que decidimos ni algo de lo que tengamos que sentir culpa. Es parte de nuestra condición humana. Pero mientras vivamos desde ahí, desde la ignorancia, el miedo seguirá alimentándose, porque lo que no entiendes, lo temes. Lo que no puedes ver con claridad, lo proyectas como amenaza. Tememos perder porque creemos que lo que poseemos nos define. Tememos fallar porque creemos que nuestro valor depende de no equivocarnos. Tememos el cambio porque creemos que la estabilidad externa es la base de la seguridad interna. Y tememos morir porque creemos que somos este cuerpo, esta historia, esta identidad construida con tanto esfuerzo. Pero cuando empiezas a ver con más claridad, no desde el intelecto, sino desde la experiencia directa, el miedo empieza a romperse como una ilusión que ya no puede sostenerse. La práctica budista no consiste en adoptar nuevas creencias, sino en ver de verdad, ver cómo funciona tu mente, ver cómo reaccionas cuando sientes inseguridad, ver cómo creas sufrimiento a través del apego, del rechazo, del juicio. Y sobre todo ver qué es eso que tú llamas yo. Ese conjunto de pensamientos, emociones, roles y nombres no es tan sólido como parece. Y cuando lo ves,
Incluso por un instante, el miedo se resquebraja, porque ya no estás tratando de proteger una identidad falsa, ya no estás defendiendo una imagen frágil, estás recordando tu verdadera naturaleza, conciencia pura, presencia abierta, una mente capaz de observar sin identificarse. Ahí no hay miedo, porque ahí no hay nada que proteger, solo hay claridad. Y la claridad es como la luz. Cuando aparece, la sombra desaparece por sí sola. El miedo también se alimenta del desconocimiento de la impermanencia. Creemos que todo lo que amamos se va a quedar y que todo lo que tememos nunca se irá. Pero nada es fijo, nada permanece igual. Todo nace, cambia y muere. Cuando olvidas eso, el miedo te atrapa, te aferra a lo que no puedes retener y te aterra con lo que no puedes evitar. Pero cuando comprendes la impermanencia, no como una idea, sino como una verdad viva que atraviesa todo, entonces el miedo se transforma en aceptación y la aceptación, como ya sabemos, te devuelve la paz. Por eso, cultivar la claridad es parte esencial del camino. No necesitas eliminar el miedo por la fuerza. Solo necesitas ver con más profundidad, más honestamente, más despierto. Porque cuando ves de verdad cómo funciona la mente, ya no te dejas arrastrar por cada pensamiento. Cuando ves el origen de tu apego, ya no te pierdes tanto en él. Y cuando ves el miedo tal como es, ya no necesitas huir. Y todo empieza por eso, por darte el permiso de mirar con calma, con paciencia, con humildad, porque el miedo se alimenta del no ver y tú puedes aprender a ver. Permíteme presentarte una historia budista que no te dejará indiferente. Había una vez un hombre llamado Anur, un buscador incansable. No era un héroe, ni un santo, ni alguien que hubiera sido preparado desde niño para grandes gestas espirituales. Era simplemente un ser humano cansado del sufrimiento, harto de las promesas vacías del mundo, con una sola convicción grabada en el corazón, que debía haber algo más allá del miedo, algo más allá de los ciclos de deseo, pérdida y confusión. Así que dejó todo. Familia, comodidades, creencias heredadas. Lo dejó todo para encontrar eso que no se puede comprar, ni aprender en libros, ni heredar de nadie, la verdad. Después de años de búsqueda, de maestros y caminos, de pruebas internas que parecían no tener fin, llegó el día en que Anur encontró un lugar al borde del bosque, cerca de un río tranquilo, bajo la sombra de un gran árbol antiguo, y algo en su corazón le dijo que ese era el lugar. Ahí, justo ahí, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas en absoluto silencio y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No se levantaría de ese sitio hasta haber encontrado la raíz del sufrimiento, hasta haber atravesado el velo del miedo y de la ilusión. La noche cayó con lentitud. Los sonidos del bosque se transformaron y la oscuridad envolvió todo. Fue entonces cuando apareció él, Mara, el señor de la ilusión. No era una figura con cuernos ni un monstruo como en los cuentos. Mara era la personificación de todo lo que impide al ser humano despertar. Era el miedo, el deseo, la duda. Era la voz interna que susurra que no puedes, que no vales, que es mejor volver atrás. Y vino con fuerza, no como un susurro suave, sino como una tormenta. Lo primero que hizo fue enviar su ejército invisible, pensamientos que golpeaban como relámpagos, visiones que retorcían la mente de Anur. Le mostró imágenes de todo lo que había perdido. Le proyectó escenas de dolor, de soledad, de fracaso. ¿Para qué haces esto?, le decía. ¿De qué sirve sentarte aquí a mirar el vacío? Podrías tener poder, reconocimiento, placer, seguridad. ¿Por qué renunciar a todo eso? Pero Anur no se movió. Entonces Mara cambió de estrategia, hizo surgir del suelo criaturas aterradoras, serpientes de fuego, monstruos con 1000 ojos, sonidos ensordecedores, gritos que no venían de ningún lugar, pero que parecían salir del centro del alma. El miedo se hizo físico. La mente de Anur vibraba como una cuerda tensa al borde del quiebre, pero él seguía sentado, respirando, mirando. En su interior, algo sabía que todo lo que veía era solo una proyección. No era real. Era como el humo denso, oscuro, asfixiante, pero sin sustancia. Podía pasar a través de él si no lo alimentaba con reacción. Y entonces, cuando Mara vio que no podía asustarlo, atacó donde más duele, en la identidad. Le susurró al oído: ¿Quién crees que eres tú para desafiarme?
¿Qué mérito tienes? ¿Crees que sentarte en silencio te hace más sabio? Eres solo un hombre más, un iluso, un fracasado. Pero Anur no se defendió, no respondió, no discutió con la voz, solo colocó la palma de su mano derecha sobre la tierra con calma, con total presencia, no como un gesto teatral, sino como una declaración viva. Esta tierra conoce mi camino. Esta tierra es testigo de cada paso. No necesito demostrar nada. Estoy aquí. La tierra, silenciosa y vasta, tembló levemente, no como un temblor de destrucción, sino como un suspiro profundo de reconocimiento, como si la misma existencia dijera, sí, él está listo. Y entonces hubo un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia absoluta. Mara no se había ido aún, pero algo en su fuerza se quebró. No podía entrar en un corazón que no lo resistía ni en una mente que no lo temía, porque Anur no quería destruirlo, solo quería ver con claridad. Y en esa claridad el miedo comenzaba a perder forma. Mara no entendía qué estaba pasando. Durante siglos había vencido a reyes, sabios, maestros, ascetas. Siempre bastaba con un poco de duda, con una imagen del pasado, con un recuerdo doloroso o un miedo por el futuro. Bastaba con la amenaza de la muerte o con la promesa del placer para que las personas soltaran su búsqueda y volvieran a los brazos de lo conocido. Pero esta vez, no. Esta vez el silencio de Anur no era vacío, era firmeza. No era una huida del mundo, era una declaración de que había algo dentro de él más vasto que todo lo que Mara podía proyectar. Y sin embargo, Mara no se retiró. No, todavía. Sabía que aún quedaba un recurso más poderoso, la ilusión del yo. El miedo más profundo no es a lo que viene de afuera, no es al dolor, ni al fracaso, ni a la soledad. El miedo más profundo es a dejar de ser lo que creemos que somos, a soltar esa identidad tan cuidadosamente construida con pensamientos, historias, deseos, logros. Así que Mara cambió de forma una vez más y se convirtió en una imagen familiar, la versión más insegura de Anur, la más rota, la más frágil. Y le habló ya no como enemigo, sino como voz interna: no te engañes. Tú necesitas este miedo. Te ha protegido, te ha dado forma. Si lo sueltas, ¿qué queda? Si dejas de defenderte, ¿qué eres? Anur respiró hondo. Por un momento, sintió esa vieja tristeza conocida, ese nudo silencioso en la garganta que aparece cuando estás a punto de dejar algo que, aunque duele, te ha acompañado toda la vida. Y por primera vez no quiso huir del miedo, pero tampoco quiso quedarse a vivir en él, quiso abrazarlo, mirarlo, comprenderlo. Y en ese gesto interior, algo se abrió. No fue un relámpago ni una voz desde el cielo. Fue algo más sutil y más real, como si todo dentro de él se hubiera vaciado y al mismo tiempo estuviera completamente lleno. Se dio cuenta, sin palabras, sin pensamiento, de que nunca estuvo separado del todo, que no había enemigo, que el miedo solo era una forma del amor que se había deformado al no entender, que Mara no era otra cosa que una parte de sí mismo que había olvidado su origen. Y así, sin lucha, sin triunfo heroico, solo con presencia absoluta, el miedo desapareció. Mara no fue vencido, fue visto y al ser visto con ojos despiertos, perdió su disfraz. La noche se volvió luminosa. El viento dejó de soplar con violencia. Los sonidos del bosque regresaron a su ritmo natural. Y Anur, aún sentado, aún en silencio, sonrió con suavidad. Había atravesado el miedo, pero más que eso, había atravesado la idea de sí mismo que había alimentado el miedo. Y lo que quedó fue calma. No una calma impuesta por el control, sino una calma que brotaba desde el centro mismo de la existencia. No había más que hacer, no había a dónde ir, todo ya estaba aquí. Y así, bajo ese árbol silencioso, sin testigos, sin gloria, sin público, Anur despertó. La historia de Anur no trata de una batalla entre el bien y el mal, como tantas otras. No hubo una victoria épica con fuegos artificiales ni una huida gloriosa del miedo. Lo que hubo fue algo mucho más valiente: permanecer, mirar, sentir y soltar. La verdadera victoria no fue que el miedo desapareciera, sino que Anur dejó de obedecerlo. Dejó de necesitar destruirlo para vivir en paz. Y cuando dejó de pelear, el miedo se transformó en maestro.
Esa es la gran enseñanza que nos deja esta historia y el corazón del budismo mismo, que el miedo no es un enemigo a vencer, sino una parte de ti que pide comprensión, que cuanto más huyes de él, más te persigue y cuanto más lo abrazas con conciencia, más se disuelve en claridad. El miedo surge cuando olvidas lo que eres, cuando te identificas con lo externo, con lo impermanente, con lo frágil. Pero la práctica, la verdadera práctica, es un regreso a lo esencial, a esa parte de ti que no necesita controlar ni demostrar ni resistir, a esa parte que observa sin aferrarse, que habita sin miedo porque ya no se cree separada de la vida. La conclusión es esta: vivir sin miedo sí es posible, pero no porque desaparezca la emoción. Es posible cuando dejas de identificarte con ella. Cuando eliges ver el miedo no como obstáculo, sino como espejo, un espejo que te muestra donde aún estás adormecido, donde aún estás aferrado, donde aún dudas de ti. Y ahí empieza el camino, no eliminando el miedo, sino iluminándolo. Por eso, la próxima vez que el miedo te visite, no lo rechaces. No te encierres, siéntate, respira, escucha, mira lo que vino a enseñarte, porque detrás del miedo, siempre hay una puerta y al otro lado hay libertad. Si has llegado hasta aquí, comenta: el miedo no es mi enemigo. A partir de ahora, atesora esta poderosa afirmación en tu corazón y verás que el miedo ya no controlará tu vida. Gracias por escuchar. Suscríbete y dale me gusta para más videos de sabiduría budista. Bendiciones. ¿Estás preparado para transformar tu mente y desbloquear tu verdadero potencial? En la descripción o en los comentarios del video encontrarás un enlace a un libro, donde aprenderás 846 técnicas naturales comprobadas para potenciar tus habilidades mentales y alcanzar un nuevo nivel de bienestar y éxito. Aprovecha esta oportunidad única para modificar tu vida.